Hola amigos, hoy vamos a ver una compilación de 5 experimentos de ciencia muy sencillos que podemos hacer en casa. El primero es generar oxígeno y simplemente vamos a necesitar una pila alcalina de la cual tenemos que sacar de su interior el dióxido de magnesio, que es esta sustancia grisácea que se ve, se retira ahí con mucho cuidado, eso sí, y se pone en un vasito de plástico, ahí perfectamente, y se le añade agua oxigenada. Esto va a generar una reacción química, saldrá una espuma y digamos las burbujas de la espuma están llenas de oxígeno. Veis que al acercar el palito incandescente pues se genera la luz como que se está quemando aún más, se potencia la combustión y bueno, este es el primer experimento, es muy sencillo y es muy curioso, eso sí, mucho cuidado. Fuego de colores. Bueno, aquí necesitaremos alcohol y acetona y unas cuantas cositas más. Los 3 primeros vasos los vamos a rellenar de alcohol 96 grados o alcohol de quemar y el cuarto de acetona o quita esmaltes, que viene a ser lo mismo. En el primero ponemos un poquito de cobre, luego ácido bórico, que será primero verde, segundo verde, el tercero azul y el cuarto será naranja. Y bueno, ahí apagamos la luz para que veamos mejor el efecto y hemos hecho fuego de colores. Tercero, linterna con un lápiz. Tenemos que sacar el grafito, lo que pinta de dentro del lápiz, el grafito se llama. Se pone una fuente de alimentación que sea bastante potente, se da tensión y vemos cómo empieza a calentarse muchísimo, pero muy caliente. Y empieza pues a hacer luz, chispazos. Bueno, es una linterna que, bueno, está curiosa. No es muy funcional, pero está curiosa. Fluido no newtoniano. Bueno, ponemos maicena en un bol. Luego le añadimos un poco de agua, ahí estamos. ¿Y qué tiene de particular un fluido no newtoniano? Pues muy sencillo, que si no se le añade presión, bueno, ahí tenemos que ajustar un poco lo que es la mezcla para que quede ideal. Ponemos colorante para que sea más vistoso. Bueno, si no se le añade presión, se comporta como un líquido, pero si se le añade presión, se comporta como un sólido. Aquí podéis ver como apretando es como un sólido y si se deja de hacer presión, pues vuelve a su estado líquido. Fluido no newtoniano, también lo podéis hacer en casa. Nieve de colores. Bueno, la nieve de colores necesitaremos unos pañales de estos desechables que podemos encontrar en los supermercados también. Dentro hay como un algodón en el cual hay un polímero. Se llama poliacrilato de sodio. Bueno, es súper absorbente. Ahora tenemos que separar lo que es el algodón del polímero. Pues nada, vamos a ir sacudiendo un poquito e irá cayendo. Es como una arenita blanca. Bueno. Cuando no podamos ya separar mucho más, pues metemos en un vasito todo ahí con cuidado de no tirarlo fuera porque nos ha costado bastante trabajo. Sacudimos y bueno, ahí ya digamos que ya hemos separado todo lo posible lo que es el polímero. Preparamos el agua, yo le he puesto de colorantes, vertemos sobre o dentro del vaso con el polímero y veremos como en cuestión de unos segundos eso se ha quedado totalmente sólido porque el polímero ha absorbido todo el agua y bueno, se queda así como nieve de colores, súper curioso y también lo podéis hacer. Y bueno, espero que os haya gustado, un saludo compañeros, nos vemos la semana que viene, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.